Hemos abatido a uno. Tenemos a alguien herido. Del caso de James y Jennifer Crumbley, que fueron condenados a al menos 10 años después de que su hijo se viera involucrado en un tiroteo en una escuela que dejó 4 muertos. Estas condenas confirman actos repetidos, o falta de actos que podrían haber detenido, un tren desbocado que se aproxima a la de Robert Crimo Jr., cuyo hijo disparó mortalmente a 7 personas y se enfrentó a múltiples cargos relacionados con el caso. Usted entiende que al entrar esta declaración de culpabilidad hoy, ha renunciado los derechos a tener un juicio. Tuvimos casos en los que los padres pagaron el precio de los crímenes de sus hijos. Para la madre del asesinado tirador de Trump, Thomas Matthew Crooks, el tirador ha caído. ¿Se las arreglará para escapar de la ira de la ley? ¿O tendrá que pasar el resto de su vida entre rejas? Averigüemos cuáles serán las respuestas. ¿Podrían los padres de Thomas Matthew Crooks enfrentarse a consecuencias legales? Recientemente se ha debatido sobre quién tiene la culpa cuando un menor comete un crimen atroz, y el caso de Thomas Matthew Crooks ha renovado las acaloradas discusiones sobre el tema. El joven de 20 años de Pensilvania había intentado asesinar al expresidente Donald Trump mientras daba un discurso en un mitin cerca de Butler, Pensilvania. Aunque pudo acertar en la oreja de Trump, Crooks falló y finalmente fue abatido por el equipo de contraataque del servicio secreto. Multitud coreando y aplaudiendo. ¡USA! Durante la investigación, las autoridades descubrieron que había realizado búsquedas en Internet sobre un reciente tiroteo de alto perfil que supuso condenas históricas contra los 2 padres de ese tirador por ignorar las señales de advertencia sobre su hijo, el del tirador de la escuela de Oxford, Ethan Crumbley. Soy una persona realmente mala. He hecho cosas terribles que nadie debería hacer nunca. Ahora te estarás preguntando, ¿dónde encajan exactamente los padres de Crooks? Como casi cualquier otro famoso pistolero estadounidense, el intento de asesinato de Trump por parte de Crooks es casi inquietantemente similar a los infames casos de tiroteos orquestados por jóvenes adolescentes. Por ejemplo, Crooks había utilizado un arma comprada por su padre para disparar contra el expresidente, lo que es muy similar al caso en el que se inspira, el tiroteo del Instituto Oxford, en el que Ethan Crumbley también utilizó un arma de fuego comprada por su padre para acabar con la vida de 4 compañeros en 2021. El caso de Crook también refleja el del tirador de la escuela primaria Sandy Hook, Adam Lanza, de 20 años. Sorprendentemente, los 3 tiradores tenían algo en común. Eran retraídos, no socializaban mucho y crecieron en hogares abastecidos de armas de fuego con familiares que tenían un claro interés en ellas. Ethan Crumbley, por ejemplo, estaba con su padre cuando compró un arma de fuego que su madre llamó su nuevo regalo de Navidad. Incluso una vez le dijo a un profesor que los deportes de tiro son una afición familiar, y tras el tiroteo del Instituto de Oxford, los agentes también se incautaron de varias armas largas en el domicilio familiar. Adam Lanza, por su parte, aspiraba a convertirse en marín y pasaba mucho tiempo estudiando armas y disparándolas con su madre en un campo de tiro. Crooks, como llegarían a saber los investigadores, pertenecía a un club de tiro con su padre e incluso había muerto con una camiseta adornada con el logotipo de un popular canal de YouTube dedicado a las armas. De hecho, se reveló que Crooks había hecho una prueba para el equipo de rifle de su instituto, pero no entró porque se le consideraba un mal tirador. Los 3 tiradores también mostraron signos de depresión, que sus padres no controlaron hasta que cometieron sus actos violentos. Lanza incluso mataría mortalmente a su madre, disparándole 4 tiros en la cabeza mientras yacía en la cama antes de dirigirse a la escuela primaria Sandy Hook, donde mató a 26 personas, 20 de ellas niños. Oímos un fuerte estruendo y pensamos que algo había caído. Luego oímos otro, y entonces vimos que eso fue un disparo. También hay una similitud entre el caso de Crooks y el de Robert Eugene Crimo, de 21 años, que mató a 7 personas durante un desfile del Día de la Independencia en Highland Park, Illinois, en 2022. No hay palabras para el tipo de maldad que aparece en una celebración pública de la libertad. Se esconde en un tejado y dispara a gente inocente, con un rifle de asalto. A la edad de 19 años, Crimo llamó la atención de la policía cuando intentó suicidarse por primera vez en abril de 2019 y cuando amenazó a un miembro de su familia en septiembre de 2019, afirmando que planeaba matar a todos. A pesar de estas evidentes señales de alarma, los padres de Crimo negaron que hubiera amenazado a nadie, y en diciembre de ese año, Crimo solicitó una tarjeta de identificación de propietario de arma de fuego, también conocida como FOID, bajo el patrocinio de su padre. Apenas 4 meses después, en enero de 2020, la Policía Estatal de Illinois aprobó a Crimo para un permiso de armas de fuego y pasó 4 comprobaciones de antecedentes al comprar armas de fuego en 2020 y 2021.
Después del tiroteo de Highland Park, la Policía Estatal de Illinois dijo que no había nada que se pudiera haber hecho, ya que su familia no estaba dispuesta a avanzar en una denuncia o a proporcionar información pertinente relacionada con amenazas o salud mental, lo que podría haber permitido una mayor acción por parte de la aplicación de la ley. Claramente, hay un patrón aquí, y es que Crooks, como otros tiradores de los que acabamos de hablar, fue facilitado en gran medida por sus padres, que no hicieron nada sobre el estado de su salud mental o su interés por las armas de fuego. Así que la gran pregunta es, ¿podrían los padres de Crooks, de Thomas Matthew, enfrentarse a consecuencias legales? La respuesta no está clara. El rifle tipo AR, utilizado en el ataque del sábado, era propiedad del padre del pistolero, Matthew Crooks. Según los agentes de la ley, el arma fue comprada legalmente en 2013. Matthew Crooks había llamado a la policía justo antes del tiroteo en el mitin, expresando su preocupación por su hijo y su paradero porque temían que hubiera desaparecido. Sin embargo, no está claro si sus padres eran conscientes de que estaba con un rifle de estilo AR. Según la Oficina Federal de Investigación, la familia ha estado cooperando con los investigadores federales hasta ahora. Todavía no está claro si los Crooks podrían enfrentarse a consecuencias legales o incluso a penas de cárcel, pero una cosa es muy cierta. Como en el caso de todos los demás jóvenes con problemas que acaban convirtiéndose en tiradores, sus padres tuvieron algo que ver en el intento de asesinato en el momento en que su hijo tuvo acceso a un arma. Otro factor que puede determinar si los Crooks se enfrentarían a consecuencias legales es el impacto de lo que Crooks había intentado. Ni siquiera los tiradores más mortíferos como Salvador Ramos, autor del tiroteo de la escuela de Uvalde, o Adam Lanza causaron tanto revuelo como Thomas Matthew Crooks. En una sola semana, el nombre de Crooks ha aparecido en miles de titulares y su imagen ha aparecido en los principales canales de noticias de todo el mundo. De hecho, su acto es para los libros de historia y puede haber cambiado el curso de la conversación política con terribles efectos dominó. Los tiradores de la escuela de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, pueden haber inspirado a jóvenes con problemas, pero el acto de Crooks eclipsó esto en gran medida, porque si un chico de 20 años con una R-15 pudo casi acabar con la vida de un expresidente estadounidense, imagínense qué ideas aterradoras puso en la mente de otros, tanto jóvenes como mayores. Por eso, si comparamos el caso de Crooks con el de Ethan Crumbley, cuyos padres fueron condenados, hay muchas posibilidades de que los padres de Crooks también se enfrenten a consecuencias legales. Con los nuevos debates sobre la tenencia responsable de armas y la necesidad de que los padres aseguren sus armas de fuego, como se vio en el caso de James y Jennifer Crumbley, es muy probable que Matthew y Elizabeth Crooks sean acusados en relación con el tiroteo. Hasta entonces, solo podemos especular sobre cuál será el resultado de las investigaciones en curso. Thomas Matthew Crooks, antecedentes y acciones. El 13 de julio de 2024, el mundo se paralizaría al conocerse la noticia de un intento de asesinato contra el expresidente y candidato del Partido Republicano, Donald Trump. ¿El sospechoso? Un joven de 20 años de Bethel Park, que habría abatido a Trump de no ser por un movimiento involuntario pero oportuno, que hizo que la bala le hiriera solo en la parte superior de la oreja derecha. Antes de que Thomas Matthew Crooks se convirtiera en un nombre infame en todo el mundo, el que intentó asesinar a Donald Trump primero fue un adolescente normal y corriente, nacido el 20 de septiembre de 2003 en Bethel Park, Pensilvania. Los padres de Crooks, Matthew y Elizabeth Crooks, trabajaban como consejeros profesionales licenciados. Según los relatos de quienes conocían a la familia, eran reservados, pero nada parecía fuera de lo común. Todo lo que tengo es que eran una familia muy reservada, y realmente no hablaban con la gente, así que la gente que vive por aquí, cerca de ellos, realmente no los conocen. En todo caso, Crooks era conocido como un estudiante por encima de la media por los que asistieron a Bethel Park High School con él. Se unió a la Sociedad Nacional de Honor Técnico en 2021, mientras estaba en la escuela secundaria, y en 2022 se graduó con altos honores e incluso ganó un premio estrella de $500 de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Sin embargo, Cross fue descrito por compañeros de clase y funcionarios de la escuela como muy tranquilo, y compañeros de clase admitieron que fue intimidado por razones tales como la tranquilidad, el olor corporal y el uso de trajes de caza de camuflaje y máscaras quirúrgicas a la escuela, basándose en su forma de vestir. Quiero decir, ya sabes cómo son los niños hoy en día. Si no encajas con la camarilla, van a venir por ti. Y eso es algo así, como era él. Después de la escuela secundaria, asistió a un programa de tecnología informática en el Centro de Acero para la carrera y la educación técnica, donde se dice que ha intentado para el equipo de rifle de su escuela, pero fracasó en la prueba debido a su mala puntería.
Obtuvo un título asociado en Ciencias de la Ingeniería en el Community College del condado de Allegheny y se graduó 2 meses antes del tiroteo. En el momento del tiroteo, Crooks trabajaba como ayudante dietético en una residencia de ancianos local y había sido admitido en la Universidad de Pittsburgh y en la Universidad Robert Morris, con planes de matricularse en esta última. Estaba inscrito como republicano y se le conocía como conservador. Aunque su familia mostraba un gran interés por las armas, con más de 20 armas compradas legalmente guardadas en la casa familiar, nadie sospechaba que Crooks tuviera una vena violenta. Es impactante saber que alguien que creció en la zona que voy a la escuela y se graduó de allí podría hacer algo como esto. En general, parecía ser un joven normal hasta julio de 2024. Primero comenzó con extrañas búsquedas en Internet que incluían buscar a Donald Trump, al presidente Joe Biden, al director del FBI Christopher Wray, al fiscal general Merrick Garland e incluso a Catalina, princesa de Gales. También había buscado la fecha de la Convención Nacional Demócrata y de las apariciones de Trump, así como trastorno depresivo mayor. Eso no era todo. También había buscado en Internet información sobre el tiroteo del Instituto de Oxford e incluso tenía en su teléfono una fotografía del arresto de Ethan Crumbley. Justo un día antes del atentado, Crooks había pedido un día libre en la residencia de ancianos donde trabajaba, diciendo que tenía algo que hacer y que volvería al día siguiente. Ese mismo día, fue al campo de tiro, del que era socio, para practicar tiro. El 13 de julio de 2024, Crooks compró más de 50 cartuchos de munición y una escalera antes de acudir a la concentración que se celebró cerca de Butler, en Pensilvania. Ese día, había volado por primera vez un avión no tripulado en el lugar del rally para tal vez obtener un alcance del lugar. Según los informes de los testigos, la seguridad de la manifestación fue notificada sobre la presencia de un joven que actuaba de forma extraña fuera del evento. Tras el aviso, se inició una frenética búsqueda del joven, que resultó ser Crooks, pero no lograron encontrarlo. Sin que ellos lo supieran, había conseguido subirse a un tejado armado con un rifle tipo AR. Dimos unos pasos atrás, para ver exactamente lo que estaba pasando, y vimos al tirador en la parte inferior del techo, tratando de arrastrarse por el techo. Al mismo tiempo, los padres de Crooks habían llamado a la policía para denunciar su desaparición, ya que no sabían su paradero y estaban preocupados por él. Mientras los agentes le buscaban, Crooks se encontraba en lo alto del tejado de un edificio utilizado por la policía como zona de concentración, a unos 135 metros de donde Trump pronunciaba un discurso. Varios testigos señalaron que habían dicho a la policía que podían ver a un hombre en el tejado con un rifle, y los vídeos que circulaban por Internet parecían respaldar esta afirmación, ya que se veía a Crooks colocado en el lugar. Sí, alguien en el tejado. Mira, ahí está, justo ahí. ¿Lo ves? Está acostado, míralo. Sí, está acostado. Según el sheriff del condado de Butler, un oficial local subió al techo y se encontró con Crooks, quien vio al oficial y se volvió hacia él justo antes de que el oficial bajara a un lugar seguro. El sheriff dijo que el agente no habría podido empuñar su propia arma en esas circunstancias y tuvo que retroceder por la escalera, lo que llevó a Crooks a disparar rápidamente hacia Trump. Afortunadamente, solo pudo herir a Trump en la parte superior de la oreja derecha antes de que el expresidente fuera sacado a toda prisa del estrado con la cara manchada de sangre. También disparó a 3 hombres adultos del público, matando al jefe de bomberos Cory Comperatore, de 50 años, e hiriendo a otros 2. «Hemos abatido a 1. Tenemos a alguien herido». Sin embargo, Crooks fue rápidamente abatido por un miembro del equipo de contraataque del servicio secreto después de que comenzara a disparar. También se encontraron materiales para fabricar bombas en el interior de su vehículo, que estaba aparcado en el lugar del mitin y en su casa. El tirador ha caído. El FBI está investigando para determinar el motivo de Crooks, y hasta ahora no se ha encontrado ninguno. Mientras tanto, la directora del servicio secreto de EEUU, Kimberly Cheatle, ha sido objeto de críticas y ahora se enfrenta a peticiones de dimisión tras el intento de asesinato. Empieza a responder a nuestras preguntas ahora mismo sobre la amenaza de muerte a Donald Trump y permitirle subir al escenario. Esto es un intento de asesinato. Le debes respuestas a la gente. ¿Deben los padres cargar con la culpa del crimen de sus hijos? Con Thomas Matthew Crooks muerto y sus razones para el intento de asesinato muriendo con él, ha habido muchos rumores y titulares sobre si sus padres podrían enfrentarse a cargos por el crimen. Francamente, es fácil ver de dónde viene este argumento. El caso de Ethan Crumbley, cuyos padres eran conscientes de sus problemas mentales, pero nunca buscaron ayuda para él ni aseguraron sus armas de fuego, ha suscitado debates sobre si los padres deberían tener la culpa del crimen de sus hijos. El día del tiroteo en el Instituto de Oxford,
Los padres de Ethan Crumbley, James y Jennifer, fueron llamados al instituto después de que un profesor descubriera un dibujo inquietante. A su llegada, mostraron el dibujo a los padres de Crumbley y les ordenaron que buscaran ayuda psicológica para su hijo en un plazo de 48 horas. De lo contrario, la escuela llamaría a los servicios de protección de menores. Sin embargo, se resistieron a la idea de que Crumbley abandonara la escuela. Tampoco mencionaron que acababan de comprarle una pistola. Ese mismo día, Crumbley cometió el tiroteo, y 7 minutos después de que llegaran las primeras noticias sobre un tiroteo en el colegio, Jennifer Crumbley había enviado un mensaje de texto a su hijo diciéndole: «Ethan, no lo hagas». Mientras huía de su hijo y las responsabilidades, me vi obligado a hacer lo peor que un padre puede hacer. Me vi obligado a despedirme de mi Madison. Ambos padres fueron finalmente acusados de 4 cargos de homicidio involuntario por no haber asegurado el arma que Crumbley utilizó en el tiroteo, una medida que se consideró histórica y un raro caso de padres acusados de tener responsabilidad en un tiroteo de un niño. James y Jennifer fueron declarados culpables de los cargos que se les imputaban y se les impuso la pena máxima de 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 10 años. Estas condenas confirman actos repetidos, o falta de actos que podrían haber detenido un tren desbocado. Aparte de los Crumbley, los fiscales han empezado a adoptar medidas agresivas para que los padres de los tiradores asuman parte de la responsabilidad de los actos de sus hijos, especialmente en los casos en que la negligencia era evidente. Otro ejemplo es el caso del tirador de Highland Park, cuyo padre, Robert Crimo Jr., fue acusado de 7 cargos de conducta temeraria el 16 de diciembre de 2022, tras el tiroteo de su hijo. Los cargos se basaron en que Crimo patrocinó la solicitud de licencia de armas de su hijo, que entonces tenía 19 años, en 2019, a pesar de que sabía que su hijo tenía problemas profundos, habiendo amenazado una vez a un miembro de la familia e intentado suicidarse. El 16 de febrero de 2023, Crimo Jr. se declaró inocente de los cargos, y el 6 de noviembre del mismo año se declaró culpable de 7 delitos menores de conducta imprudente como parte de un acuerdo con la Fiscalía. Usted entiende que al entrar esta declaración de culpabilidad hoy, usted ha renunciado a los derechos a tener un juicio ante el tribunal o frente a un jurado de 12 personas. Ya renunció a eso. Finalmente fue condenado a 60 días de prisión y 2 años de libertad condicional. En diciembre de 2023, un niño de 6 años cogió la pistola de 9 mm de su madre y la escondió en su mochila antes de ir al colegio. Fue en la escuela donde disparó a su profesora Abby Sverner delante de su clase de primer grado. La bala disparada por el arma de Taylor alcanzó a Sverner en la mano izquierda y en la parte superior izquierda del tórax, rompiéndole los huesos y perforándole un pulmón. Al parecer, cuando el niño estaba siendo inmovilizado, dijo: «He matado a esa zorra a tiros y anoche cogí la pistola de mi madre». La madre del niño, Deja Taylor, fue finalmente condenada a 2 años de prisión por un delito grave de negligencia infantil. En otro caso, los padres del autor del tiroteo en el instituto de Chardon, Thomas T.J. Lane, aunque evitaron ir a la cárcel, fueron demandados por las víctimas de su hijo. Durante el tiroteo, T.J. Lane asesinó brutalmente a 3 estudiantes y dejó a otro permanentemente paralizado. Las familias de los 3 estudiantes fallecidos presentaron demandas por homicidio culposo contra la familia de T.J. Lane, que incluía a sus padres, Thomas y Sarah, así como a sus abuelos maternos, Jack Nolan y su esposa, y a su tío paterno, Daniel Lane. La familia Lane tuvo que pagar un acuerdo total de casi $2,7 millones, dado que cada una de las 3 familias recibió $890,000, y el Tribunal de Menores y Sucesiones del Condado de Geauga optó por hacer públicos los términos del acuerdo, como una forma de que las familias de las consecuencias sí se permite a los jóvenes el acceso a las armas de fuego. No mucho después, la 4ª víctima que quedó paralítica, Nick Walczak, también presentó una demanda contra la familia de Lane, pidiendo daños compensatorios y punitivos por asalto y agresión, negligencia y responsabilidad legal de los padres. En mayo de 2024, un padre no identificado se enfrentó a varios cargos, como violación de la ley de almacenamiento seguro de Michigan, causar la muerte, homicidio involuntario, delito grave en posesión de un arma de fuego y 3 cargos de delito grave con arma de fuego, entre otros. Su hijo de 2 años fue descubierto muerto por agentes de la Unidad de Delitos Graves del Departamento de Policía de Flint, en una vivienda de East Philadelphia Avenue, con una herida de bala en la cabeza. El niño se había disparado en la cabeza con una pistola que estaba tirada por ahí.
Incluso en casos en los que nadie fue acusado penalmente, como el tiroteo de Sandy Hook, que se cobró la vida de 20 niños y 6 adultos en 2012, la madre de Adam Lanza también asumió la culpa de las acciones de su hijo. Lamentablemente, su propio hijo la había matado a tiros, pero se señaló que ella había comprado legalmente todas las armas de fuego recuperadas en el caso. También rechazó múltiples recomendaciones de profesionales médicos para tratar a su hijo por problemas de salud mental. Nancy Lanza llegó incluso a interrumpir su medicación casi inmediatamente después de que se la recetaran. Ahora, Matthew y Elizabeth Crooks se han unido a la lista de padres que podrían ser considerados responsables del crimen de su hijo. Con estos notables casos de padres que se enfrentan a problemas legales en los casos de tiroteo de sus hijos, los fiscales creen que se reducirá en gran medida la violencia con armas de fuego, especialmente entre los jóvenes. Aunque a los padres con hijos problemáticos les resulte difícil evitar ser procesados, esto anima a los padres a ser hipervigilantes a la hora de vigilar el comportamiento de sus hijos. Ahora, los padres tendrán que prestar más atención a la salud mental de sus hijos, sus grupos de amigos, su presencia en las redes sociales, etc. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo de la reacción de la madre del tirador de Trump ante la cadena perpetua. Para ver más vídeos como este que invitan a la reflexión, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero al otro lado.